Bendiciones, mis amados y amadas, sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos a este su programa Mujeres que marcaron la historia. Damos gracias al Señor por permitirnos un sábado más poder estar aquí conectados con cada uno de ustedes. Así que vamos a dar tap a la pantalla y compartir, porque hoy tenemos un momento muy especial. Vamos a compartir en la tarde de hoy y vamos a estar aprovechando, ¿verdad?, el tiempo. Así que vamos todos tap a la pantalla compartiendo para que más personas puedan llegar en esta tarde a este tiempo que yo también voy a compartir. Bendecimos a Elizabeth Acuña, gracias por estar a tiempo. Carmen Lorenza, mi hermana Irma, gracias por estar a tiempo en esta conexión. Vamos, mujeres que marcan la historia, haciendo la diferencia en este tiempo. Aleluya. Escuchamos la canción de nuestro espacio. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos, tap, compartiendo. De mucha edificación. Bluetooth mode. Mujeres, aquí estamos. Mujeres, ¿cuántas se levantan en victoria? Gracias por ese quiéreme. Mujeres, no se rinden, nunca atrás, nunca rendirnos, siempre activas en el nombre poderoso de Jesús. Futuro les ha de venir. Oh, Dios es bueno, aleluya, todo el tiempo y todo el tiempo. Bueno, así que bienvenidos que marcaron la historia. Escuchemos el mensaje de hoy. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, está el mensaje de hoy. Gloria al Señor. Y vamos a hablar de esto, del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y usted sabe que cuando la palabra del Señor habla del carácter de los hombres, no se refiere al sexo, o sea, a los varones exclusivamente, sino que muchas veces cuando la Biblia usa el término hombre, se está refiriendo a todo lo que ha descendido del hombre. Entonces, hombre, mujer, gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que usted me acompañe. Aquí la palabra del Señor en Segunda de Timoteo capítulo 3 tiene un subtítulo y dice: peligros de los últimos días. Y nosotros estamos viviendo los últimos días, tiempos, y todo lo que está aconteciendo en el mundo está marcando que la venida del Señor está cerca. Son tiempos donde más que nunca nosotros debemos estar orando, velando, buscando el rostro del Señor, congregándonos, alineados con la palabra del Señor, cada día como si fuese el último día, porque no sabemos, sea que Cristo venga o sea que la muerte nos sorprenda, tenemos que estar preparados en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica que estuvieran velando y orando, que fueran constantes en la oración. Así que vamos a dar lectura a esta porción. Gracias a las personas que están siguiendo la cuenta. Vidal Galeno, gracias por seguir la cuenta, y a los que pues se han sumado a esta plataforma. Sean bienvenidos
Recordarles, se estará subiendo al canal de YouTube cada jueves. Cada jueves estaremos subiendo el mensaje de la palabra al canal de YouTube, Mujeres que Marcaron la Historia. Vamos a la lectura de hoy en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Escuche lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y que hoy usted y yo somos testigos de eso. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a los padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, sino que calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Espíritu Santo de Dios. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Ay, ay, ay. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado lectura a tu santa y bendita palabra. Señor, guíanos a través de ella. Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, poniendo en nuestros labios lo que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos y estemos pendientes de esto en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, a poder mantenernos firmes y alineados a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Aleluya. Y mire que Pablo le habla de esto a Timoteo. Mire desde los tiempos, mi hermano César, que se viene hablando de esto y cómo nosotros en nuestra generación estamos viendo esta manifestación y esta creciente de personas que muestran este tipo de característica, este tipo de cualidades. Y hoy se habla mucho, mi sierva Sara, de que no critique, de que no juzgue. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo cuando está hablando de este tipo de personas? Simplemente el Señor, Pati, nos habla para que nosotros estemos alerta. Gloria al nombre del Señor. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, leímos, Osmena. Estemos alerta. Y Pablo, como mentor de Timoteo, le está dando un consejo y una orientación para que él esté alerta. El versículo 1 dice: es bueno que sepas, le dijo Pablo a Timoteo, que en los últimos días habrá tiempos difíciles, mis amados. Y yo no sé si usted está viendo la dificultad de este tiempo en el que a nosotros nos ha tocado vivir. Y hablo a la iglesia, nosotros especialmente como hijos de Dios, como siervos de Cristo, cómo nosotros tenemos que movernos y manejarnos en estos últimos tiempos en medio de una generación mala y perversa, de una generación contumaz. Alabado sea el nombre del Señor. Y es bueno que nosotros también como iglesia contemporánea, basada en esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo, estemos alerta.
Por eso la palabra del Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en estos últimos tiempos nosotros vamos a ver cosas terribles. Aleluya. Y por eso pedía la oración, porque se están viendo cosas tremendas, escándalos. Están saliendo a la luz muchas cosas aún dentro del pueblo de Dios o de quienes se dicen ser pueblo de Dios. Señor, tenga misericordia y el Señor nos ayude, porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Aleluya. Y Pablo empieza a decirle en el versículo 2 la razón por la cual él le está diciendo a Timoteo que es bueno que él entienda que los últimos días serán difíciles. Y empieza a decirle en el versículo 2 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y vamos a ir despacio y vamos a detenernos. Gloria al nombre del Señor. La gente solamente iba a tener amor por sí misma. Y la palabra dice que en los postreros días, tiempos, el amor de muchos se iba a enfriar. Y estamos viendo, gloria al nombre del Señor, cuánta falta de empatía. Estamos viendo hace tiempo en las redes sociales cómo se hace la diferencia en que antes, por ejemplo, una persona tenía un accidente y la gente iba corriendo a socorrerlo, llamen la ambulancia, llamen el 911, buscaban una forma de socorrer al herido. Hoy sacan un teléfono para grabarlo, para subirlo a las redes sociales, mientras la persona está en agonía. Dígame si eso no es falta de empatía. Dígame si eso no es falta de amor, falta de solidaridad con el prójimo. Aleluya. La gente hoy en día está usando incluso hasta términos y expresiones. Yo no estoy en gente, yo estoy puesto para lo mío. Se ha desatado un egoísmo en la gente, donde solamente están enfocados en el yo. Dios te bendiga, Mateo. Solamente están enfocados en el yo, en lo que yo quiero alcanzar. Muchos sin importar siquiera atropellar o hacerle daño al otro, con tal de alcanzar sus fines. La gente, dijo Pablo a Timoteo, de los postreros días solamente iba a tener amor por sí mismo, no le iba a interesar el problema ajeno, la situación ajena. Gloria al nombre del Señor. Y ya la Escritura lo había registrado. Por eso yo siempre hago énfasis en que nosotros tenemos que volver a la palabra. Porque la misma palabra nos está marcando el tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde mucha gente está enfocada simplemente en su beneficio personal. Dice, amadores de sí mismo y también de su dinero. El dios Mamón, dinero. Y hasta dentro de la iglesia se ha introducido sutilmente esta corriente, donde en muchos lugares se predica un evangelio dinerocéntrico, donde todo lo que se habla es de dinero. Y han sacado poco a poco a Cristo de la ecuación. Dios nos ayude. Exacto, la teología, llamada teología de la prosperidad. Y yo quiero que usted sepa que la Biblia dice que Dios bendice a sus hijos. La Biblia habla de una añadidura que Dios da. La Biblia habla de ser prosperado conforme prospere el alma, según el apóstol Juan.
No es que Dios quiere que la gente esté en miseria. El problema es que estamos quitando a Dios de su posición, que estamos cambiando el mensaje cristocéntrico, donde la figura del evangelio es Cristo, donde nosotros hemos sido llamados a llevar a la gente a que entienda que hay un plan de salvación, de redención, que Cristo murió por ellos para que pudieran tener acceso a esa salvación. Y lastimosamente muchos mensajes hablan de todo menos de Cristo. Dios te va a bendecir, Dios te da una llave, Dios te da una casa, Dios te da un carro, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar por las naciones. Y poco a poco se ha perdido el mensaje céntrico que predicó Juan el Bautista y que predicó Jesús. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. A su nombre. Aleluya. El Señor tenga misericordia de nosotros, iglesia. Gente amadora de sí misma, gente que está enfocada en su dinero. Gente que se le ha metido el espíritu de mercurio, mercurial, plata, dinero, cosas materiales que perecen, que se van a quedar aquí en la tierra. Por eso el evangelio habla de un hombre que se afanó por obtener y alcanzar tantas cosas. Y dice la escritura que él decía: alma mía, gózate, bebe, disfruta, mira todo lo que has alcanzado. Y se escuchó una voz, Mateo, que le dijo: tonto, esta noche vienen por tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? El asunto no es que el dinero sea malo. El asunto no es que usted sea una gente sin meta, sin propósito. El asunto es que usted no puede poner eso por encima de Dios. El asunto es que no nos podemos enfocar tanto en la tierra que nos hagamos moradores de ella, cuando la palabra del Señor dice que nosotros aquí somos peregrinos, Dionisia, y extranjeros, que nuestra patria es mejor y que es celestial. La iglesia tiene que volver al foco principal, aleluya, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Comparta esta palabra, gloria al Señor, porque este mensaje escasea, aleluya, porque la gente está corriendo con el movimiento y está creyendo que donde quiera que se menciona a Dios está Dios, y no es así. Porque Dios no está donde a Él se le quita su lugar. Porque Dios, dice la escritura, que no comparte su gloria con nadie. Porque Dios pide el primer lugar, gloria al nombre del Señor, en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y sigue diciendo Pablo las características o el carácter de los hombres de estos últimos días. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo el versículo 2, después que dice que se amarán a sí mismos y que amarán su dinero o estarán enfocados en su dinero. Dice que serán fanfarrones y orgullosos. Gente que le gusta alardear de lo que tiene. Gente en buen dominicano que le gusta hacer bulto, paquete. En un término más clásico, exhibicionismo. Porque son tan orgullosos que su orgullo los ha llenado de prepotencia, los ha llenado de altivez, los ha llevado a creer que ellos están en una cumbre tan alta que son intocables. Aleluya. Y se han olvidado que el mismo que da, quita. Y que el mismo que hace subir, también hace bajar y descender. Si no, pregúntale a Nabucodonosor, cuando en su ego y en su orgullo miró todo lo que había logrado y dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué.
Inmediatamente le quitó la gloria a Dios. Dice la escritura que le entró como un síndrome, que se creyó como un animal que estaba en cuatro patas, comiendo hierba bajo el rocío, desnudo, sin arreglarse. Se volvió como un animal. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, hasta que miró al cielo y reconoció que la grandeza, que la gloria, que todo le pertenecía a Dios. Michelle, no volvió a su juicio cabal. Ay, santo. Y hoy en día hay muchos Nabucodonosores que quizás usted no lo va a ver creyéndose, como en día atrás vimos una locura, los Terians. Pero hay gente que ha perdido el juicio cabal. Hay gente que en su orgullo, en su ego, en su vanagloria, ha perdido el norte y la brújula. Se han hecho sabios en su propia opinión. Se han convertido ellos mismos en pequeños dioses y se le ha olvidado quién fue que le puso o que le dio la posición donde se encuentran. Y no solo hablo de la iglesia, hablo también de los príncipes de este mundo, de los gobernantes que se han creído que lo que han alcanzado es por sí mismo y se han creído que las naciones son suyas y andan por ahí haciendo y deshaciendo, ignorando que va a llegar el día donde le van a tener que dar cuenta a Dios del mal manejo que tuvieron en su gestión, de la corrupción, de la doble moral y de todo el desastre que hicieron con el poder que Dios le permitió tener. A su nombre sea la gloria. Fanfarrones, orgullosos. Ayúdanos, Señor, porque todos tenemos una porción de ego. Y tenemos que cuidarnos de que ese ego no perdamos la rienda, no se nos desmida el ego, porque eso es peligroso. La palabra dice que al humilde Dios lo atiende, pero al altivo lo mira de lejos. A su nombre. Sí, ese mismo Dios que usted y yo decimos, no, porque Dios es amor, también es fuego consumidor. Aleluya. Y Dios ha puesto sus parámetros muy claros en la palabra para que usted y yo nos mantengamos alineados y no nos equivoquemos, que la gloria es de Dios. Aleluya. Mire que sigue diciendo de estos hombres de los últimos tiempos, se burlarán de Dios. ¿Qué dio ni dio? ¿Y tú crees en eso? Es un cuento que se inventaron los evangélicos, los cristianos. ¿Qué dio ni dio? ¿Dónde te se dio que yo no lo veo? Reniegan de Dios. ¿Y usted cree que eso es algo nuevo? Lea Romanos capítulo 1 para que usted vea lo que dice la escritura, hablando Pablo a los romanos. Prefiriendo dar culto a la criatura antes que el Creador, se desviaron. Se alejaron de Dios, se hicieron sus propios dioses y le dieron la espalda a Dios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Aleluya. ¿Ustedes creen que son los que saben? Sigan a ver hasta dónde lo lleva ese camino. Aleluya. Y muchos lamentablemente tienen que entender de la manera que Dios no quiere que entiendan, pero ellos han elegido ese camino. ¿Qué podemos hacer? Orar para que Dios tenga misericordia. Aleluya. Negarán a Dios, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Aquí hay un dicho, un refrán en Dominicana que dice, tal persona es como los gatos. Le echan la comida o le hacen el favor. ¿Sabe qué pasa con el gato? Baja la cabeza, dice la gente, para no mirar quién le hizo el favor. A su nombre.
Imagínese usted una persona que no ame a sus padres, que sea desobediente a sus padres, que sea malagradecido con el instrumento que Dios utilizó para darle vida. ¿Qué usted puede esperar de alguien así? Que Dios tenga misericordia y tenga un encuentro con Cristo para que cambie. Alabado Dios. El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Sigue diciendo: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio o dominio propio. No perdonan a nadie. Aleluya. Desobedientes, desconsiderados, malagradecidos, calumniadores, levantando falso testimonio, y lo estamos viendo. La palabra dice que si hablan de nosotros mintiendo, que mire, haga un pari, que usted está sufriendo por la causa de Cristo. Ahora, si es verdad lo que se está diciendo, lo que tenemos que hacer es humillarnos, pedir perdón, revisarnos, analizar cómo estamos caminando. Gloria a Dios. Pero no podemos ignorar esto que la palabra está diciendo aquí, que se levantarán hombres calumniadores, burladores, que no amarán, no tendrán amor por su prójimo. Gloria al nombre del Señor. No perdonarán y tampoco tienen dominio propio, o sea que le dan rienda suelta a su naturaleza caída pecaminosa. Vamos con esos tap, gloria al nombre del Señor. Que hay gente que tiene que escuchar lo que la Biblia dice y dejar de estar escuchando cuentos de camino, historias y fábulas creadas por hombres sin temor de Dios. Sigue diciendo: serán crueles y odiarán lo que es bueno. Dios te bendiga, Esencia. Serán crueles, en otras palabras, indolentes. No le importarán el sufrimiento que le provoquen a otro. Al contrario, se regocijarán en lo que hacen. Alabado sea el nombre del Señor. Serán crueles y odiarán lo bueno. ¿Usted no ha escuchado? Alabado Dios, Dios bendiga a Pastora Jenny. ¿Usted no ha escuchado frases como que mi vida es mía y yo hago lo que quiera? Aquí en Dominicana lo dicen de esta forma: suéltame en banda, o sea, no te metas conmigo, yo hago lo que yo quiera. No aceptan correcciones de ninguna clase, de ninguna forma. Y lo grave de todo caso es que creen que están bien. Pero dice aquí que son desobedientes, malagradecidos, crueles, no amarán, sino que calumniarán y aborrecerán lo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablamos del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Sigue diciendo: traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y esto es muy fuerte lo que yo le voy a decir ahora. Hay gente, mis amados, que le gusta su vida pecaminosa. ¿O no dice aquí que amarán sus placeres antes que a Dios? Hay gente que le gusta su vida de pecado, que no quiere apartarse de eso porque le agrada, se complace en su pecado. Y ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y yo no sé si usted ha podido notar que la gente en estos últimos tiempos está endurecida frente a la palabra de Dios.
que usted le predica, usted le dé el consejo, usted lo invita a la iglesia. Para eso hay 20,000 excusas. Ellos están enfocados en lo suyo, en lo que quieren lograr, en lo que quieren alcanzar. Y han entendido que sin Dios ellos pueden resolver su vida, que ellos no necesitan a Dios. Alabado sea el Señor. Qué triste ver esta actitud en la gente. Cuando Dios le está dando una oportunidad, cuando Dios le demostró amor sin ellos hacer nada ni merecer nada por ese amor. Y es lo que llamamos gracia. Aleluya. Y por eso decimos que es una gracia inmerecida, porque usted y yo no hicimos nada para que el Señor nos escogiera, nos llamara, nos limpiara, nos lavara, nos purificara, para que entregara a su Hijo para morir por usted y yo. Y en esto dice la Escritura que se conoce el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Pero la gente, mis amados, lastimosamente no está en eso. Y ya estaba escrito. Por eso dice la palabra que los perdidos serán como la arena del mar. ¿Usted puede contar la arena del mar? ¿Verdad que parece algo imposible de contar? Igual que las estrellas, como le dijo Dios a Abraham cuando le iba a hacer, ¿verdad?, la promesa. Quiere decir que mucha gente se va a perder, y no es porque Dios es malo, no es porque Dios no le da una oportunidad, es porque aman su vida de pecado. Aleluya. Santo es el Señor. El Señor tenga misericordia. Traicionarán a sus amigos. Gente doble cara, gente hipócrita, gente egoísta, actores teatrales, gente habilidosa, gente que embauca a otro. Gloria al nombre del Señor. Le hace creer una cosa, pero solamente está con esa persona porque está viendo un beneficio. El carácter de los hombres, gracias Katy, embaucadores es la palabra. Están detrás de su propio beneficio. Recuerde que dijimos en la primera característica que se amarán ellos mismos y amarán su dinero. Aman su beneficio. Están con la gente por conveniencia, no porque le aman. No porque le consideran. Espíritu de Dios. Usted se está dando cuenta cuán difícil es servir al Señor en estos últimos días. Usted se ha dado cuenta por qué uno tiene que fortalecer su relación con Dios para no dejar que su corazón se dañe. Cuando quien menos usted cree lo traicione. Cuando quien menos usted cree le entierre en la puñalada por la espalda. Cuando quien menos usted cree hable pestes de usted. Cuando quien menos usted cree se venda al mejor postor. Aleluya. Cuando usted ayude a alguien y lo catapulte y lo guíe y lo lleve y se vaya con otro. Santo. Necesitamos tener a Cristo hasta por las pestañas, por los huesos, por los tuétanos, porque usted y yo somos humanos, tenemos un corazón, tenemos emociones, tenemos sentimientos, y si no estamos lo suficientemente llenos del Espíritu Santo, cuando nos hagan esto, cuando nos encontremos con el carácter de los hombres de los últimos tiempos, podemos resbalar, podemos caer, podemos llenarnos de raíz de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, y usted y yo no podemos permitir que eso se apodere de nuestro corazón. Por eso el Señor ha dicho en su palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. A su nombre sea la gloria. Necesitamos, amados,
ser vivificados en el espíritu, porque si algo así a usted le sucede en la carne, va a haber problema. Aleluya. Se le caerá su testimonio porque usted va a responder en la carne. Hay que estar en el espíritu como estaba Cristo para decirle a Judas: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Para decirle: con un beso me traicionas, amigo. Saber quién era y dejarlo sentarse a su mesa, comer con él, participar, ser su tesorero, guardarle la finanza del ministerio, sabiendo Cristo que Judas era un ladronazo, y nunca lo puso de lado, nunca lo sacó del círculo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que tiene el carácter de los últimos tiempos cae por su propio peso, porque dice la palabra que al malo lo alcanza su maldad. Y eso es penoso, porque esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Usted y yo, lo único que nos llama la palabra a hacer es orar por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan. Aleluya. Pero para nosotros poder hacer eso con conciencia de lo que estamos recibiendo y de lo que se nos está dando, que es contrario a lo que estamos dando nosotros, tenemos que tener al Espíritu Santo. Tenemos que tener la llama encendida, porque si no, no vamos a poder mantener el testimonio del evangelio. Porque el testimonio del evangelio no es una blusa manga larga, no es una falda manga larga, no es no arreglarte el pelo o arreglarte físicamente. El verdadero peso del evangelio y testimonio es que el carácter de Cristo se manifieste en tu vida y en mi vida. Es no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Es no pagar con la misma moneda. Es aguantar que te golpeen una mejilla y que te golpeen la otra y no devolver el golpe. En sentido figurado, habla la Escritura, obviamente. Es no pagar mal por mal, sencillo. Alabado Dios. Por eso la Biblia dice: ama a tus enemigos. Porque es fácil amar al que te hace bien, al que está contigo siempre, al que te escucha, al que te dé el consejo, al que te apoya. Pero la Biblia dice: ama a tu enemigo. ¿Tú crees que tú y yo, sin la fuerza del Espíritu Santo, sin una vida consagrada, vamos a poder amar a nuestros enemigos? Nunca. Porque esta naturaleza caída, pecaminosa, lo que quiere hacer, gracias Elín, es obrar en ella. Es, como dicen en el lenguaje popular, llenarse de odio. Pero Cristo nos está llamando a ser diferentes a esta gente del carácter de los hombres de los últimos días, que Pablo le dijo al joven pastor Timoteo: ayúdanos, Espíritu Santo. Aleluya. Y sigue diciendo, gloria a Dios: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes y se llenarán de soberbia y amarán el placer al lugar de a Dios. Continúa diciendo: actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuo. Y aquí es que está lo fuerte. Porque el Señor aquí no está hablando de gente inconversa que no tiene a Dios, porque ellos viven en su naturaleza pecaminosa. Pablo le está hablando a Timoteo de gente que, diciéndose ser cristiano o cristiana, muestran este carácter. Ay, 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 ay. Y dice: aléjate de ese tipo de persona. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Se está contradiciendo? No se está contradiciendo. ¿Sabe qué es lo que quiere decir la palabra?
que este tipo de gente, aunque dice que es creyente, que es cristiano, que es hijo de Dios, sus frutos lo delatan. ¿Qué le dijo el Señor a los escribas y fariseos? Ustedes dicen, se jactan, se enorgullecen de ser hijos de Abraham, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes hicieran, pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ustedes me quieren matar. Ay, 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 ay. ¿Y hay de eso en la iglesia? Claro que sí. Si no, Pablo no se lo hubiera dicho a Timoteo para que se cuide del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Alabado Dios, que Dios tenga misericordia. Actuarán como religiosos. Y ese es el gran problema, porque la religión te vende que tú tienes que vivir de una fachada, de una apariencia para que el otro vea. Pero en lo secreto, en lo interno, en lo profundo, en las intenciones, Dios te bendiga Samuel, en las intenciones del corazón hay otra cosa. Pero en las intenciones del corazón dice otra cosa. Pero en sus acciones dice otra cosa. Por eso en días atrás hablábamos de una palabra que el Señor me dio, y recuerdo que fue en el live de Gigi que prediqué este mensaje: congruentes. Este tipo de gente que vive una religión, no una relación con el Señor, muestra un carácter incongruente, porque con su boca dicen una cosa, pero con sus acciones revelan otra muy diferente. El Señor nos ayude a ser congruentes. Que lo mismo que decimos, que predicamos, es lo que nosotros podamos vivir y manifestar. Porque aquí no está hablando de alguien que cometa un error. Aquí está hablando del carácter de gente que ese era su estilo de vida. Y Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ese tipo de gente. Apártate de ese círculo de personas que tienen estas características. No en el sentido de que hagan una enemistad, sino de que tiene que cuidarse, no involucrarse, no confiar en este tipo de personas. Porque realmente, aunque digan ser, no son. Sencillo, por el fruto se conoce al árbol. Y nosotros comenzamos aquí en 2 Timoteo 3, diciéndole Pablo a Timoteo: Timoteo, es bueno que sepas que los últimos tiempos, habrán tiempos difíciles en los últimos días. Y hemos visto un sinnúmero de características. Pero luego de que Pablo le dice a Timoteo que se aparte, que se aleje de esta clase de individuos, le da la razón en el versículo 6 del por qué. Porque no es algo de hacerlo por hacerlo, porque usted se encaprichó, porque usted supuso algo. No. Es algo contundente, de una práctica ya. Dice el versículo 6: pues son de los que se las ingenian para meterse en la casa de los otros y ganarse la confianza. Señores, estamos hablando de gente que viene con un plan preconcebido, que viene con una intención maliciosa. Y dice que se las ingenian para ganarse la confianza de la gente. ¿Para qué? Para luego mostrar su carácter. ¿Cuál fue una de las características, si usted ha estado ahí anotando? Claro que sí, mi Gigi. Personas con agendas ocultas. Ay. Sabiduría de lo alto.
Vamos a hacer un stop y yo quiero, si usted ha estado atento al mensaje, que usted me escriba una característica de todas las que hemos hablado de los hombres de los últimos tiempos, que Pablo le está aconsejando a Timoteo que tenga el ojo abierto, porque Timoteo era un joven que iba a empezar el pastorado, no tenía experiencia. Y Pablo dice, yo tengo que alertar a este muchachito para que no me lo envuelvan. Amadores de sí mismo. Bien, ¿qué más? Esa es una. Yadira, orgullosos. ¿Usted ha visto una gente orgullosa cogiendo consejos? No lo coge. Fanfarrones. Bien, estamos en esto. Egocéntrico, claro, piensan en sí mismo, falso, hipócrita. Dios mío, esta gente está enfocada en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando vanagloriosos, bien, cuando usted ve algo así, usted no se puede sorprender. Lo que usted tiene que hacer es cuidarse de ese tipo de personas. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: no hagas de esa persona tu círculo íntimo. Porque déjeme decirle algo, blasfemos, aborrecedores, exacto, burladores de Dios. Déjeme decirle algo, y no estamos hablando de hacer asesión de personas, pero usted no está llamado a dejar entrar a cualquiera en su intimidad, porque usted no sabe, ingratos también, usted no sabe la intención del otro. Mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esta gente viene con un ingenio, con una sabiduría, pero esa sabiduría no es de Dios, Gigi. La Biblia habla de una sabiduría que es de este mundo y la define como carnal, animal y diabólica. Porque una persona que venga con un plan preconcebido a entrarse en la vida de alguien, en su hogar, en su ministerio, en su iglesia, en su círculo íntimo, para luego destruir a esa persona, no viene de Dios. Aunque tenga el título de cristiano, de apóstol, de pastor, de evangelista, de misionero, puede tener el título de querubín, de serafín, y no viene de Dios si viene y manifiesta eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ellos se las ingenian para ganarse la confianza del otro. Y de paso, si encuentran mujeres vulnerables que cargan por culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseo, también se la llevan de por medio. ¿Usted me escuchó? Y lamentablemente hemos visto casos en esta plataforma de gente que alaba a Dios, que adora a Dios, que te conecta con el cielo, y cuando se desconecta de TikTok, te escribe por interno, o si tú por si acaso le diste tu número, te llama, y ahí aparece la otra cara del supuesto ministro, enamorando mujeres casadas, solteras, de toda forma, de a 2, de a 3, de 4 y todas las que caigan. Aló. La Biblia ya hablaba de esto. Hay que tener cuidado porque en medio de las ovejas también hay lobos rapaces. Y la gente le encanta dejarse deslumbrar por un talento. Por eso la palabra no dice que es por los dones o talentos que lo vamos a conocer. Dice que por el fruto, y el fruto habla de tu conducta, de tu comportamiento cuando nadie te ve. Porque donde nos ven todos somos santos, con alitas y coronitas. Pero donde nadie nos ve, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Porque puede ser que el ser humano no te esté viendo, no me esté viendo, pero Dios me está viendo. Aleluya. Entonces tenemos que tener cuidado porque lamentablemente hay de todo en la viña del Señor.
Gloria a Dios. Por eso una razón más para nosotros poner los ojos en Jesús, porque hay personas que tienen una mala experiencia o se encuentran con alguien de estas características y se van de la iglesia y dejan a Dios. Pero Dios, ¿qué te hizo a ti? Cuando lo que te has encontrado es con una persona que dice ser cristiano, pero no lo es porque no tiene fruto digno de arrepentimiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alejarte de esa persona, no de Dios. Porque todo lo que Dios ha hecho por nosotros es bueno. Alabado sea el nombre de Cristo. Y sigue diciendo, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Oh, Padre amado. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son tal, como pasó con Janes y Jambres. O sea, el apóstol Pablo incluso está poniendo un ejemplo y está citando nombre aquí de personas que tuvieron este tipo de actitud y que se levantaron en contra de lo que realmente sí es la verdad, de lo que realmente sí es el evangelio, de lo que realmente sí es la palabra de Dios fundamentada. Pero, como lo dice el Salmo, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Dios extiende un tiempo de misericordia, pero cuando Dios dice, bueno, si ya tú no te quieres arrepentir, yo tengo que cuidar las ovejas que sí quieren caminar correctamente. Yo no te puedo dejar oculto para que tú sigas dañando el redil. Y ahí viene la exposición. Y muchas veces decimos, ay, se levantó el diablo. No, Dios se levanta también contra los hijos de maldad y de iniquidad que quieren maltratar, ultrajar, engañar a su pueblo. Y Dios lo descubre. Dios es malo, no, Dios es justo. Y muchas veces lo descubre para ver si ya viendo que todos saben su conducta, se arrepienten y cambian. Pero ¿qué usted cree? Hay muchos que ni aún así se arrepienten ni cambian. Prefieren cambiar de ambiente y de lugar, y allá en el otro lugar donde nadie lo conoce, Dios te bendiga, Vero, donde nadie lo conoce, vuelven a hacer lo mismo. Y si ahí lo descubren, van a otro lugar donde nadie lo conoce y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, por esa razón es que dice aquí que tienen una mente depravada, que dicen que son, pero no son. Porque ya Dios le dio oportunidad. Entonces, si alguien te escucha a ti como líder o pastor hablar de una persona que tiene estos frutos y esta característica, dicen, ay, ese pastor no tiene amor, porque queremos ser más buenos que Dios y queremos pasarle por encima la palabra de Dios. Y queremos ser misericordistas. Aquí no estamos hablando de alguien que no tiene conocimiento. Estamos hablando de alguien que tiene conocimiento y se ha corrompido y no quiere arrepentirse de su conducta. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es triste. El tema, patria, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, basado en 2 de Timoteo 3, verso 1, leímos hasta el verso, después de 5 leí el 6 y leí hasta, ya casi no veo aquí en este ladito, hasta el 7. Gloria al nombre del Señor. Todo ese contexto que inicia con los peligros de los últimos días, ese contexto. Entonces, no estamos hablando de gente que no tiene conocimiento, o era la misma manera que Jesús le hablaba a la multitud
a la misma manera que le hablaba a los escribas y fariseos? No era la misma. ¿Sabe por qué? Porque esta gente eran maestros de la ley, estudiosos de la ley. Se sabían incluso la ley de memoria, pero sus actos, sus acciones estaban divorciados totalmente de ella. Entonces, a eso lo que llamamos en el tiempo de hoy falsos hermanos. Exacto. Saben la palabra, pero no la viven, no la practican, no la ponen en acción. Pero muchas veces este tipo de gente es cruel, es duro y quiere aplicarle a otro, pero ellos no lo viven. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no descuidar a un grado tal nuestra vida espiritual que nosotros nos veamos envueltos en ese paquete. A su nombre sea la gloria. Que Dios nos ayude. Y hay algo que siempre digo y creo que precisamente por este tipo de enseñanza de que la palabra nos advierte, necesitamos, y es discernimiento. Discernimiento de espíritu y discernimiento bíblico. Para nosotros poder estar alerta y detectar eso a tiempo. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo que está dentro de ti y de mí nos guía. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido experiencias donde a mí nadie tiene que decirme nada. El Espíritu Santo habla a mi interior y me advierte. Él lo hace. Lo que pasa es que a veces también por el sentimentalismo y qué van a decir o qué van a pensar, preferimos callar un poquito la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa luego? Se da la mala experiencia y tenemos que aprender de mala manera. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Aleluya. Por eso, mis amados, procuremos estar en comunión con Dios y con su palabra. Hoy más que nunca escudriñar la palabra, porque de todo lo que iba a acontecer en estos últimos días, ya la palabra habla y nos da consejo, nos da orientación. Pero si nosotros mantenemos esta palabra cerrada, no sacamos tiempo para abrirla, para estudiarla, para escudriñarla, claro que a cada rato vamos a tener que pasar por malas experiencias, porque no tenemos la palabra en nuestra mente y el corazón. Y necesitamos volver a ella. Mire, el que tiene comunión con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, nadie lo embauca. Puede detectar a esos embaucadores a tiempo. Huele por el espíritu donde dice peligro, aquí hay algo raro. Por eso es necesario, y por muchas cosas más, que nosotros entendamos que ya estamos viviendo esos tiempos y que ya lo que dice la Escritura ya está de manifiesto y que nosotros tenemos que tener cuidado. No es que usted va a andar ahora con un escudo espantándose hasta de su sombra, no. Eso no es lo que quiere decir la palabra. Pero sí la palabra, que es una lámpara, nos alumbra y nos da entendimiento y nos da visión
para poder entender las cosas y poder manejarnos sin tener que ofender, sin tener que hacer enemistad, porque eso no es de Dios, enemistad con nadie, pero sí nos enseña a cuidarnos en sabiduría. Nos enseña sin tener que maltratar, sin tener que ofender, tener que, verdad, romper, sin tener que ofender a nadie. Pero estemos alerta, porque no es un secreto para nadie, y de eso están llenos las redes, de los hombres del carácter de estos últimos tiempos, que habla 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Así que si usted se dejó embaucar, si usted se dejó engañar, si usted se dejó extorsionar, es porque usted quiere o porque usted no lee Biblia, no estudia la palabra. Así que alerta, iglesia, porque Cristo viene. Estamos viviendo días difíciles, peligrosos, y tenemos que hoy más que nunca tener comunión con Dios y con su palabra. Así que será hasta la próxima conexión de este su programa Mujeres que Marcaron la Historia. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.